Capítulo 95. La fragmentación de los señores de la guerra. En el año 763, tras 3 generaciones de emperadores, la rebelión finalmente terminó. La dinastía Tang apenas logró restaurar su gobierno. Sin embargo, el largo conflicto interno también dio a los enemigos externos la oportunidad de invadir. En esta situación, Tang solo pudo nombrar señores militares para que los generales rendidos defendieran las fronteras. Y para evitar que volviera a estallar otra rebelión, también se establecieron señoríos en la región central. Desde entonces, el territorio Tang se llenó de señores militares. Se formó una situación donde los señoríos fronterizos defendían contra enemigos externos, mientras los señoríos centrales vigilaban a los fronterizos. Y entre ellos hubo un gato que aprovechó esta situación para ascender rápidamente. Era el general rendido, el gato Tian Chenxi. El gato Chenxi provenía de una familia militar. Desde su abuelo eran matones del pueblo. Gato Tian Chenxi. Cuando creció y se alistó, también era excepcionalmente feroz. Se puede decir que el gato Chenxi nació siendo un experto oportunista. Al principio, estaba del lado de los rebeldes causando problemas. Pero sin importar quién fuera el líder rebelde, él siempre conseguía un alto cargo. Cuando los rebeldes ya no podían aguantar más, Amigo, yo me largo. El territorio te lo dejo. No hay problema. él traicionó a sus compañeros sin pensarlo Un pequeño regalo, no te hagas de rogar. y se fue al lado Tang a ser funcionario. Realmente astuto el tipo. Y la dinastía Tang, para evitar que los generales rendidos se rebelaran de nuevo, trató de ganárselos por todos los medios. ¡Toma, toma, toma! Mientras no te rebeles, todo está bien. El gato Chenxi que se rindió a Tang no solo no fue castigado, sino que ascendió continuamente. Ascenso. El emperador incluso casó a una princesa con su familia. ¡Suegro! Pero aún así, el gato Chenxi no sintió ni un ápice de gratitud. Al contrario, quería más. Para aumentar su poder, el gato Chenxi obligó a todos los jóvenes fuertes a unirse al ejército. ¡Rápido! Y nombró a todos los funcionarios él mismo. Vengan, vengan, vengan. Incluso se quedó con todos los impuestos del señorío. Con todas estas maniobras, el poder de su señorío creció enormemente. Este comportamiento naturalmente atrajo advertencias de la corte, Oye, no hagas tonterías, ¿entendido? pero no sirvió de nada. Incluso les arrebató territorios a otros señores. ¡Quédate quieto! ¡Llámame, papá! ¡Llámame papá! Esto realmente enfureció a la corte. ¡Me enojaste! En el año 775, Tang envió 8 señoríos unidos para atacar. Como dicen, 2 puños no pueden contra 4 manos. Enfrentarse a 8 era muy difícil para el gato Chenxi. Así que activó su habilidad de oportunista. Comenzó a sembrar discordia entre los señoríos atacantes. A uno lo adulaba, reconociéndolo como jefe. ¡Te admiro demasiado! ¡Te amo, te amo! A otro lo seducía, prometiéndole beneficios. Jefe, cooperemos. Al final ese territorio será tuyo. Después de tanto engaño, los 8 señoríos quedaron hechos un lío. Pelearon un año y no lograron conquistarlo. Además, el gato Chenxi entendía que no debía enfrentarse directamente. Si no podía ganar, escribía una carta pidiendo perdón. ¡Publicada! Cuando pasaba el problema, ¡Qué bien que te comportes! Ahí va de nuevo. básicamente saltaba entre causar problemas y pedir perdón. Con su gran poder, la corte no podía hacer nada con él.
El comportamiento del gato Chengxi era un fenómeno común en Tang en ese momento. Los señoríos con poder militar ya se habían escapado del control central. Cada uno buscaba aumentar su propio poder. A veces se anexaban entre ellos. A veces incluso se unían para enfrentar al gobierno central. La proliferación de señoríos afectó gravemente la unidad política y militar de Tang. Después de la pacificación, la tierra china entró de nuevo en un estado de fragmentación. Entonces, ¿cómo enfrentará Tang esta situación? Próximo capítulo, la restauración Yuani. Episodio 96. El resurgimiento de la era Yuanhe. Después de la rebelión de Anlushan, la dinastía Tang quedó fragmentada en caudillajes militares. Los caudillos de la región de Heshuo se enfrentaban al gobierno imperial. No solo nombraban sus propios funcionarios, sino que el poder pasaba de padres a hijos. Eran como pequeños reinos independientes. Los caudillajes amenazaban gravemente al gobierno central. Así que el 9º emperador Tang decidió acabar con ellos. Sin embargo, los caudillos eran muy poderosos. Tras 2 generaciones de emperadores, la fragmentación seguía sin resolverse. La tarea cayó sobre el nuevo emperador Tang. Él era el emperador Shantong Lichun. Hey. Cuando nació Lichun, el imperio ya estaba en declive. Su abuelo, el emperador Dezong, quiso solucionar el problema de los caudillos. ¡Que sepan lo que valgo! Pero lo derrotaron. Tuvo que huir con su padre y con él mismo. Conocido como el desastre de Fengtian. Luego su padre, el emperador Shenzong, también quiso resolver el problema. ¡Que sepan lo que valgo! Pero sufrió un derrame antes de empezar. Aunque intentó seguir adelante con determinación, Traedme la orden secreta. los ministros lo obligaron a abdicar. ¡Emperador emérito! Entonces le tocó el turno a Lichun. Lichun también quería acabar con los caudillos. ¡Que sepan lo que valgo! Desde que subió al trono promovió a ministros capaces. Tú y tú, encargaos de esto. Impulsó la agricultura, a cultivar, sí. Y fue muy austero. Recorten gastos, recorten gastos, recorten gastos, sí. Aunque su abuelo y su padre no lograron acabar con los caudillos, le dejaron buenos recursos. El sistema de 2 impuestos. Antes cada ciudadano pagaba un impuesto. Pero tras la rebelión la población cayó. Las tierras quedaron abandonadas. Y los ingresos del Estado también. El nuevo sistema cobraba según la riqueza. En pocas palabras, quien más tiene, más paga. ¡Dame! Esto redujo las injusticias fiscales. Y aumentó los ingresos del Estado. El sistema empezó con el abuelo de Lichun. Para cuando llegó su turno, las arcas estaban llenas. Abundantes. Era hora de ajustar cuentas con los caudillos. Mientras el gobierno central se fortalecía, los caudillos estaban llenos de conflictos internos. Su poder se debilitaba constantemente. En esas circunstancias, Lichun empezó su campaña. Primero controló los caudillajes cercanos. A los que no obedecían, Lichun los sometía por la fuerza.
otros, los sobornaba con dinero. Por ejemplo, recompensando generosamente a los habitantes. ¡Toma! Para que se sometieran al gobierno. Larga vida al emperador. Así el gobierno central controló cada vez más territorios. Si alguno se pasaba de listo, todos los demás lo atacaban. ¡Acabad con él! Esta táctica intimidó a los rebeldes, que se rindieron uno tras otro. Con esto, los 60 años de fragmentación terminaron. El Imperio Tang volvió a estar unificado, conocido como el resurgimiento de la era Yuanhe. Y el emperador Shansong Lichun fue el único emperador del periodo medio Tang en unificar el país. Sin embargo, aunque el problema de los caudillos mejoró, surgió un nuevo problema en la corte. ¿Y qué era? En el próximo episodio, el incidente del rocío dulce. No te lo pierdas. Episodio 97. El incidente del rocío dulce. Los eunucos eran funcionarios que cuidaban la vida del emperador y sus concubinas. Con los constantes golpes de estado en la dinastía Tang, los eunucos cercanos al emperador empezaron a tener oportunidad de meterse en política. Poco a poco, hasta llegaron a tener el poder real. El poder militar del país cayó completamente en manos de los eunucos. El ascenso de los eunucos no solo les permitió interferir en el gobierno, sino incluso decidir la sucesión al trono. El poder imperial quedó muy debilitado. Esta situación continuó hasta que subió al trono un nuevo emperador. Este era el emperador Wenzong de Tang, Liang. Liang era un emperador que ansiaba hacer cosas grandes. Siempre leía los libros de su tatarabuelo. Tatarabuelo. No solo vivía con austeridad, sino que también trabajaba muy en serio. Como emperador, obviamente conocía bien el daño que causaban los eunucos al meterse en política. Así que eliminar el poder de los eunucos se convirtió en su mayor deseo. Para lograrlo, entrenó en secreto a sus propios confidentes. Servidor Lisu, acá la orden. Servidor Lisu, a la orden. También aprovechó para quitarles el poder militar a los eunucos. Acá la orden. Y luego eliminarlos uno por uno. Sí. Después de todas estas maniobras, los eunucos temblaban de miedo. Sin embargo, las acciones de Liang le abrieron el camino a otro personaje. Él era el gran eunuco Qiu Shiliang. Los ancestros de Shiliang también eran eunucos. Tradición familiar. Aunque desde que entró al palacio fue ascendiendo, otros grandes eunucos lo reprimían. Y nunca tuvo su momento. Pero lo inesperado fue que las acciones de Liang le dieron su oportunidad. Atrápenlos. Los eunucos que estaban por encima de él fueron eliminados. Así Shiliang tuvo su golpe de suerte y se convirtió en el nuevo representante del poder eunuco. Como gran eunuco, Shiliang sirvió a 4 generaciones de emperadores. Experimentado. Y sabía muy bien cómo mantener contento al emperador. ¿Su majestad está dulce? Sí, no está mal. Pero lamentablemente, el poder de los eunucos era justo lo que Liang debía eliminar. Bajo esta premisa, una operación comenzó en secreto. En el año 835, Liang inició su plan usando como pretexto el rocío dulce. Reporto a su majestad, se ha descubierto rocío dulce. El rocío dulce en la antigua China era un presagio de paz en el reino. Liang puso como excusa que Shiliang fuera a verificarlo. Ve a echar un vistazo. Sí. En realidad planeaba eliminarlo ahí. Todo según el plan. Lástima que al cielo le gusta jugar bromas. Shiliang descubrió la emboscada. Salió corriendo de inmediato. ¡Qué horrible! Y luego se dio la vuelta y capturó a Liang.
Con el emperador en sus manos, los soldados quedaron paralizados. En cambio, fueron aniquilados uno por uno por la Guardia Imperial dirigida por Xiliang. Así, este plan mal preparado fracasó por completo. El furioso Xiliang además bañó el palacio en sangre. Funcionarios y civiles murieron o resultaron heridos en masa. Este fue en la historia. El incidente del rocío dulce. El incidente del rocío dulce marcó la victoria total del poder de los eunucos. El poder imperial quedó desde entonces prisionero. Y los asuntos militares y políticos de la corte eran decididos por los eunucos. Los eunucos se convirtieron en los verdaderos gobernantes de la dinastía Tang. Durante los siguientes 60 y tantos años, el caos político de los eunucos provocó el descontento de los señores de la guerra con el gobierno central, haciendo que los señores de la guerra frecuentemente atacaran al gobierno central con la excusa de eliminar a los eunucos. La dinastía Tang, ese gigante de antaño, se tambaleaba. Sin embargo, existía otro problema que se convirtió en la paja que lo derribó por completo. Entonces, ¿qué fue lo que aceleró la caída de la dinastía Tang? En el próximo episodio, La lucha entre facciones. capítulo 98. La lucha entre facciones. A finales de la dinastía Tang, el imperio estaba tambaleándose. Por fuera, los señores de la guerra amenazaban. Por dentro, los eunucos acaparaban el poder. Pero había otro problema más, que acabó siendo la gota que colmó el vaso. La lucha entre facciones. Siempre hubo dos tipos de funcionarios en la dinastía Tang. Uno era la aristocracia. En pocas palabras, familias con méritos ancestrales que podían ser funcionarios de generación en generación. El otro tipo eran los que aprobaban los exámenes imperiales. Es decir, los plebeyos que ascendían estudiando. ¡Con el cerebro! Aunque servían en la misma corte, ambos bandos se miraban con desprecio. ¡Qué chulo! ¡Tú también! Los aristócratas pensaban que los plebeyos eran ordinarios. ¡Bah, paletos! ¡Eso! Los plebeyos creían que los aristócratas eran enchufados. A ver si tienen huevos para presentarse al examen. Sí. En fin, peleaban sin parar. Y la más larga y feroz fue la lucha entre Niu y Li. El líder aristócrata se apellidaba Li, formando el partido Li. Y el líder plebeyo se apellidaba Niu, formando el partido Niu. El conflicto empezó por un examen. En el año 808, el partido Niu criticó las políticas de entonces en el examen imperial. Esto está fatal. ¡Esto no sirve! ¡Qué basura de método! Pero esas políticas las habían hecho el partido Li y el emperador. Con esa crítica, hasta el emperador salió salpicado. Le estaban dando munición al partido Li en bandeja. Majestad, me están atacando. Así que el partido Niu fue desterrado. ¡Fuera! ¡Que no os vea más por aquí! Este incidente marcó el inicio oficial de la guerra entre Niu y Li. Después, ambos bandos fueron reuniendo aliados. ¡Venid todos, venid! ¡Ánimo! Si uno apoyaba algo, Hay que machacarlos. Claro. el otro se oponía. ¡Rechazadlo todo! ¿Estáis tontos o qué? Sí. Cuando uno subía al poder, aplastaba al otro sin piedad. Ni siquiera pensaban en el bien del gobierno. Por ejemplo, en el año 831, un general extranjero vino a rendirse y quería devolver territorios robados a la dinastía Tang. Pero como quien recibió la rendición era del partido Li, El partido Niu saboteó todo en secreto y mandaron de vuelta al general. y el partido Li tampoco se quedaban atrás. ¡Ya me las pagaréis! ¿Hubo una inundación? ¡Es culpa del partido Niu! ¡El gobernador no hace nada! Eso es
eso? ¿Estalló una rebelión? ¡Vamos, al ataque! El partido New también tiene que estar metido. ¡Y ellos lo provocaron! Seguro que son cómplices. ¡Eso! O ellos o nosotros. La lucha entre New y Lee duró 40 años. Partió la corte en dos. Los funcionarios tenían que elegir un bando. Cuando un partido subía, el otro era aplastado. En cada enfrentamiento, montones de funcionarios caían. Los cambios constantes de funcionarios y leyes sumieron al gobierno en el caos. Y la crisis social se agravó. A finales de Tang, con el poder imperial atrapado entre señores de la guerra y eunucos, los ministros debían ayudar al emperador a salir del apuro. Pero New y Lee solo pensaban en pelearse. La falta de unión de los ministros permitió que los eunucos erosionaran el poder imperial. Sin poder imperial, el problema de los señores de la guerra no se resolvía. Los tres problemas eran como un aro de hierro que estrangulaba a la dinastía Tang. Tang ya no podía gobernar el imperio. La rueda de la historia volvía a girar. Una nueva tormenta estaba por llegar. Próximo capítulo, la rebelión de Huang Chao. Episodio 99. La rebelión de Huang Chao. Con la caída del poder imperial, la dinastía Li Tang ya estaba sumida en el caos. Los eunucos andaban ocupados comprando y vendiendo cargos. El que envía, muévete rápido. ¡Sí, sí! Los funcionarios andaban ocupados haciendo facciones y peleándose. Si me obedeces, soy tu papá. Y las guarniciones militares de cada región salían de vez en cuando a armar lío. Ya es la hora, vamos a armar lío. ¿Y el emperador? El emperador solo pensaba en divertirse. Genial. El pueblo sufría arriba por los desastres naturales. Y abajo por los impuestos que no los dejaban respirar. La gente realmente lo pasaba fatal. En esta situación, estalló una revuelta campesina a nivel nacional. La enorme guerra de la rebelión sacudiría fuertemente el gobierno de la dinastía Tang. Y en esta lucha apareció alguien muy importante. Él era Huang Chao. Huang Chao era un niño rico, porque su familia se dedicaba al contrabando de sal. Como hijo de comerciantes de sal, Huang Chao no quería heredar el negocio familiar. Más bien quería conseguir un puesto en el gobierno. ¡Qué ambicioso! Lástima que la corrupción en el gobierno hizo que reprobara los exámenes varias veces. Esto dejó a Huang Chao muy molesto. Y decidió cambiar este mundo podrido. ¡Que se muera este mundo de porquería! Así que volvió a casa, heredó el negocio y se puso a contrabandear sal. En el proceso del contrabando, Huang Chao aprendió artes marciales. No me atrapas, simplemente no me atrapas. Además de actuar con justicia. Sígueme y te aseguro que la pasarás bien. Poco a poco fue reuniendo poder. ¡Jefe! Y él siempre esperó el momento oportuno. Año 875. Bajo la opresión de la corte, finalmente estalló la rebelión. Huang Chao supo que el momento había llegado. ¡Ya es la hora! Y se unió a la lucha. ¡Es el momento! ¡Vamos a armar lío! Como contrabandista, Huang Chao había luchado largo tiempo contra el ejército Tang. Y conocía muy bien la situación de cada región. Iniciando navegación. Ante el ejército Tang, nunca atacaban de frente, sino que usaban tácticas de guerra móvil a gran escala. ¡Guerra móvil! En pocas palabras, cuando el ejército Tang atacaba,
Ellos huían. Nos dispersamos. Cuando el ejército Tang celebraba la victoria, ¡Salud! ellos volvían a atacar, ¡He vuelto! dejando al ejército Tang frustrado y humillado. Y en este proceso, el ejército de Huang Chao seguía creciendo. Y mantenía estas tácticas móviles. ¡Vengan, vengan, vengan! Después de atacar en el norte, se iba al sur rico a atacar. Vamos al sur a pasear. Y tras atacar, volvía al norte. Ya es la hora, vamos a atacar allá. Y luego regresaba al sur. Ya es la hora, ya me aburrí aquí. Y finalmente atacaba el norte otra vez. Los billetes de ida y vuelta también son caros. En fin, atacaba mientras se movía. Atacaba y se iba sin pensar en quedarse a defender territorios. ¡Me voy, nos vemos! Aunque al final de la dinastía Tang había muchos ejércitos, las guarniciones regionales no estaban unidas. Cuando los rebeldes atacaban a alguna guarnición, las otras solo miraban. Oye, no te quedes ahí parado, ven a ayudar. Ay, yo también estoy ocupado. ¿Quién no lo está? Así que los rebeldes iban de un lado a otro y la dinastía Tang no podía reprimirlos. Reporte, el enemigo huyó. Ah, el enemigo volvió. ¡No, nos rodearon! Y Huang Chao aprovechó precisamente esto para avanzar dando rodeos. No solo derrotó al ejército Tang varias veces, Ahí vienen otra vez, corran. sino que entró en la capital de la dinastía Tang, ¡Entren, ataquen! haciendo que el emperador Tang huyera desesperado. Año 880. Huang Chao se proclamó oficialmente emperador en Chang'an y estableció el régimen de la Gran Qi. Y aunque la dinastía Tang expulsada aún no había muerto, ya había sufrido un golpe devastador y no tenía fuerzas para mantener su gobierno. Las guarniciones de todo el país aprovecharon para independizarse. El imperio Tang ya solo existía de nombre. Entonces, ¿qué será de la dinastía Tang? En el próximo episodio, Chuwen. Capítulo 100. Chuwen traiciona. Para rebelarse contra la opresión de la dinastía Tang, estalló una revuelta campesina. Aprovechando las divisiones entre los señores de la guerra, los rebeldes vencieron una y otra vez, hasta tomar Chang'an, estableciendo su propio gobierno. Sin embargo, aunque la táctica de golpear los puntos débiles les dio victorias, General, han derribado las puertas. atacar y retirarse Vamos al siguiente objetivo. no les permitía consolidar ni expandir su territorio. ¿Sola? No enviaron tropas para ocupar nada. Esto no solo dejó débil al nuevo gobierno rebelde, sino que dio a los Tang un respiro para planear un contraataque. Espera y verás. Y en esta lucha, un gatito jugó un papel clave. Ese era Chu Wen. Desde su abuelo, la familia de Chu Wen eran intelectuales. Todos maestros. Pero su padre murió joven. Así que Chu Wen creció sin educación. De mayor, Chu Wen y sus dos hermanos se hicieron famosos matones. Y Chu Wen era el más despiadado. Aunque era un matón, Chu Wen siempre creyó que llegaría lejos. ¡Espero mi oportunidad! Justo entonces estalló la revuelta campesina. ¡Ataque! ¡Luchemos contra ellos! ¡Derribadlos! ¡A por ellos! Chu Wen se unió a la rebelión. ¡Mira cómo los arraso! Como el más feroz de los Chu, Chu Wen era muy bueno en batalla. Resistió muchos ataques Tang y conquistó ciudades para los rebeldes, convirtiéndose en una fuerza importante. Sin embargo, aunque Chu Wen era buen guerrero, no pudo resistir los cambios.
Primero, los Tang expulsados regresaron. Vamos, recuperemos todo. Los rebeldes quedaron rodeados. Además, se les acababa la comida. Hubo hambruna. Un desastre total. Pero lo peor fue que los rebeldes empezaron a dividirse. Por ejemplo, muchos generales odiaban a Chu Wen. Lo enviaron al frente contra los Tang. Los Tang tenían un ejército enorme. ¿Empezamos ya? Chu Wen tenía mucho menos. Es imposible pelear. Con esta diferencia no se puede. Sin remedio, Chu Wen escribió pidiendo refuerzos. ¡Esto es una broma! Pero cada vez que escribía, Oye, que el líder revise su correo. sus compañeros interceptaban el mensaje. El usuario está fuera de servicio. ¿Y cómo voy a luchar así? No puedo. Entonces, Chu Wen tomó una decisión y con sus tropas se pasó al bando Tang. Para los Tang, fue un regalo del cielo. Así, Chu Wen se volvió el matón de los Tang Atacad sin piedad. y atacó a sus antiguos aliados. No, somos del mismo bando. ¿Quién es tu aliado? Al diablo. Esto debilitó enormemente a los rebeldes y fortaleció a los Tang. En el asedio que siguió, los rebeldes fueron derrotados. Con el ejército Tang, Chu Wen persiguió sin descanso a los rebeldes. ¡Perseguidos! ¡Que no escape ninguno! Al final, los rebeldes fueron aniquilados. Tras 10 años, la revuelta campesina terminó. Sin embargo, en esta lucha, aunque los Tang recuperaron el poder, perdieron casi todo su ejército central. Ya no podían controlar a los señores de la guerra. El imperio volvió al caos. Los señores de la guerra luchaban entre sí, expandiendo sus territorios. Y entre ellos, Chu Wen, que ascendió aplastando la rebelión, creció rápidamente. Entonces, ¿será leal a los Tang? Próximo capítulo. El fin del Gran Tang. No olvides verlo. Y reclutando a muchos generales rebeldes, amplió su ejército. Generales rendidos. Poco a poco ganó poder para dominar el mundo. En ese entonces, las distintas regiones militares se enfrentaban entre sí. ¡Te voy a matar! Inténtalo. Pero Chu Wen era mucho más astuto. Así no funciona. Primero se aliaba con unos Por la cara ese primero. para golpear a uno. ¡Acábalo, acábalo! Después volvían a aliarse. Creo que este tipo tampoco es de fiar. Y atacaba al siguiente. No buscaba peleas por todos lados. Solo atacaba a sus vecinos. Desde su base central, iba expandiendo su influencia. Después de más de 10 años, Chu Wen fue absorbiendo las fuerzas de alrededor. Sin embargo, esto no era suficiente para Chu Wen. Porque lo que él quería era todo el imperio. Justo entonces hubo cambios en la corte. Hola, jefe Shu, necesito un favor, tal. Ahí estaba la oportunidad. Chu Wen llevó sus tropas rápidamente a la capital. Síganme. ¿Sí? Resulta que la corte estaba hecha un desastre. El emperador estaba secuestrado por los eunucos y otros señores militares. Querían mandar sobre todo. ¿Pero crees que Chu Wen se dejaba intimidar? En cuanto llegó, los demás no tuvieron opción.
No les quedó más que entregar al emperador. Con el emperador en mis manos, El mundo es mío. Sí, señor supremo. Shuwen finalmente empezó a allanar el camino para ser emperador. En el año 903, Shuwen ejecutó a más de 700 eunucos, terminando con su control del poder. En el año 904, asesinó al emperador y tomó el control del poder imperial. Para el año 905, mandó ejecutar a más de 30 ministros. Así terminó también la lucha entre facciones. Eunucos, facciones, emperador. Todos cayeron ante los señores militares. En el año 907, Shuwen se proclamó emperador. El nombre del reino fue Daliang. La dinastía Tang, después de 289 años, llegó a su fin. Este imperio que surgió de las ruinas, tras vivir la gloria de su esplendor, terminó también en ruinas. Sin embargo, Daliang, que reemplazó a Tang, no unificó el imperio. Los señores militares se independizaron por todos lados. Una era caótica y dividida volvió a comenzar. Entonces, en estas tierras, ¿qué nuevas historias surgirán?